inútil.
Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Hermanos, qué alegría encontrarme aquí con ustedes. Para mí es una bendición compartir esta fiesta en honor a los arcángeles y una especial en honor a San Miguel Arcángel. Gracias a la hermandad que tiene este detalle con el patrón de celebrarlo a lo grande, tanto lo mejor posible, con fe y devoción, y ahí con los niños y jóvenes también haciendo esta experiencia de encuentro con Dios y con los arcángeles. Desde ya pues bendecimos la vida de ustedes y le pedimos bendiciones del Señor y de San Miguel a todos ustedes. Un aplauso pues a San Miguel por esta fiesta que nos está haciendo. Y vivamos la alegría entonces de compartir esta bendición del Señor, encomendándole a Él la vida de los niños, los jóvenes, del pueblo garífuna, del pueblo livingston, de sus comunidades, y que Dios en su gran amor siempre esté guiando a los pueblos en su vida, en su realidad personal de cada uno de los habitantes del pueblo. Y así el mal no reine, más bien Dios sea el que reine y aplaque con su poder toda fuerza del maligno. Eso le pedimos también a San Miguel. Él es el defensor, ¿verdad?, de todos nosotros ante el mal. Que Él siga siendo nuestro guía, nuestro defensor ante Dios. Y con humildad le pedimos también al Señor misericordia y perdón, ya que somos pecadores. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, que con admirable armonía distribuyes las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono llama de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplan su voluntad. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde te conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando
cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, tenemos la bendición de estar compartiendo ya esta fiesta, entonces en honor a los arcángeles y unido a la hermandad de San Miguel. Pues nuestra intención es también alabar a Dios y agradecer por la figura de los arcángeles y de San Miguel, y de manera especial el arcángel San Miguel, que tiene en este templo una linda representación, una linda imagen, ¿verdad?, de San Miguel Arcángel. Creo que también tienen a San Rafael, ahí está, y San Gabriel. Nos falta el tercero, entonces, pero sí, yo sabía que está San Rafael también, entre las imágenes lindas que tiene este templo del pueblo de Livingston. Y por cierto, desde ya les deseo una feliz fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, que ya están en su segundo día de la novena, ¿verdad? En este día 29 están ya ustedes celebrando su segundo día en honor a Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué poder decirles sobre la experiencia de los arcángeles? En primer lugar, si se dan cuenta, los tres llevan la terminación el: Rafael, Miguel, Gabriel, ¿verdad? Y esa terminación es nada menos que el nombre de Dios en el hebreo antiguo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la expresión de Dios. Dios está guiando a través de los arcángeles la vida y el servicio que ellos hacen, ¿verdad? Dios mismo se nos acerca entonces a través de ellos. Es Dios quien los dirige, les da una misión, como decía la oración que hacíamos en el inicio. Somos servidores también nosotros como hombres y ellos de Dios, ¿verdad? Tanto ellos han recibido una misión como nosotros también. Y por tanto, si Dios los habita a ellos, si ellos son mensajeros de Dios y ellos vienen en nombre de Dios, pues están en Él, en Dios y para Dios, y al servicio de los hombres, ¿verdad?, al servicio de los pueblos. Por eso los dejó el Señor. Dios mismo los habita a ellos, Dios mismo les da las órdenes, y por eso cada uno tiene una misión específica, ¿verdad? San Miguel es poder, es fuerza de Dios, ¿verdad? Fuerza de Dios y poder de Dios. ¿Quién como Dios? ¿Verdad? ¿Quién como Dios? Él es el que ahora pues nosotros lo tenemos como patrón y queremos decirle a Dios que siga siempre defendiéndonos ante el mal a través de San Miguel, ¿verdad? Que Él sea el que dirija también los pueblos hacia Dios y aplaque cualquier cosa de maligno con el poder divino
que viene de Dios. No es que San Miguel tenga en sí mismo el poder, es el mismo Dios quien le ha dado esa misión, ¿verdad? Esa misión de estar allí gobernando, rigiendo la iglesia y librándonos de todo mal. Por eso lleva un traje de soldado, si se dan cuenta, un soldado romano, que es el traje de él, que ese traje nos hace ver de que él está capacitado entonces para cualquier lucha contra el maligno, porque Dios así lo quiso, que él estuviera entonces en esa capacidad que le dio para defendernos del mal. Miren qué bonito, ¿verdad? Entender entonces lo que es cada uno de los arcángeles, pero de manera especial, fijémonos en San Miguel, ¿verdad? Que muchas comunidades, tanto en las parroquias, están de fiesta, como en las aldeas, en las comunidades lejanas de la parroquia, están de fiesta hoy, celebrando a los arcángeles, ¿verdad? En algunos le dan más realce, decíamos, a San Rafael, ¿verdad? ¿Cuándo celebran a San Rafael? Hoy también. Hoy la fiesta de los tres. Y la palabra arcángel significa que ellos son los primeros, son los principales dentro del servicio de los ángeles, ¿verdad? Que rigen a Dios y que ahí están con Dios. Pues en ese momento ellos son comisiones únicas especiales, son los principales, los más cercanos a las órdenes del Señor. Y toda la batalla que se dice, ¿verdad? Y está escrita de que se llevó a cabo gracias a que el poder de Dios le dio esta misión, pues ha derrotado el mal, ¿verdad? Ese maligno, Lucifer, que se dice, ¿verdad? Cabalmente, el maligno quiso apoderarse en un momento, tomar el lugar de Dios, y entonces ahí donde está el papel de San Miguel para derribar al ángel malo y de esa manera vivir ya diferente, ¿verdad? Aquello que se estaba llevando a cabo por las hazañas del maligno. Acordémonos que el maligno siempre ha querido ser Dios, ser como Dios, ¿verdad? Y en eso es lo que trabaja San Miguel, de que el maligno no nos confunda, porque él quisiera que en vez de adorar a Dios, lo adoráramos a él, ¿verdad? A él como ángel malo. Y lastimosamente en nuestro tiempo mucha gente ya no se sabe a quién adorar, ¿verdad? A quién rinde culto. Tenemos que ser también cuidadosos en eso, porque hay tanta cosa del maligno que se está metiendo en las culturas y en las civilizaciones de los hombres. Y por eso hoy le decimos a Dios y a San Miguel, sigue siendo ese yo soldado, defensor, con tu estandarte de defensa, ahí, ¿verdad? Para cualquier cosa que pueda obstruir la vida y la paz de los hijos de Dios. En esa lucha estamos. Y qué bien que ustedes traen allí en sus playeras también la oración de San Miguel, ¿verdad? Para decirnos, allí está un eslabón muy lindo de poder de Dios, de fuerza de Dios, ¿verdad? Contra el mal. Usemos esa oración, usemos más la intercesión de San Miguel,
Acuérdense que para la pandemia, el Papa, en paz descanse, nos pidió hacer esta oración a San Miguel, porque se suponía que esa enfermedad no era cosa buena. ¿Quién la estaba promoviendo? A saber qué fuerzas ocultas y malignas estaban detrás de todo eso, ¿verdad? Y el Papa nos pidió eso, recémosle esta oración a San Miguel. Y así fuimos viendo el proceso, que por cierto aquí en Livingston me agarró la pandemia, ¿verdad? Después de una gira que hice, la última gira que hice, todavía la saqué en esos días, ya habían anunciado la pandemia, yo andaba todavía en gira, y ya cuando vine acá, pues una vez se suspenden todas las actividades por parte del gobierno ¿verdad? Y de la iglesia. Y encerraron como 2 meses ahí, sin salir, solo aquí a la grama salía con el Padre Rubio, ¿verdad? Ahí nos quedábamos viendo lo desolado de esos días. No hay duda de que si era fuerza del maligno. ¿Quién la venció? ¿Los médicos? No. ¿Quién venció esta enfermedad entonces? Dios, con su poder. San Miguel Arcángel se puso al servicio de Dios y de los hombres. Algo muy lindo también es que podemos entender cuando un hombre trabaja también en una misión muy buena para la humanidad, se vuelve ángel. Eso que nosotros videos también lo leía en este comentario de hoy, ¿verdad? Qué bonito fuera de que también nosotros, los unos a los otros, nos volviéramos ángeles de los demás, ¿verdad? Eso sería bonito entender eso también. Acordémonos que a veces nosotros decimos, ve, usted me salió al camino como un ángel de Dios en este momento. Lo hemos dicho. Significa que sí entendemos que la expresión ángel es ese enviado que viene a ayudar, ¿verdad? Ya decíamos, poder de Dios, ¿quién como Dios? San Miguel, ¿verdad? Fuerza de Dios, San Gabriel, porque él tocó a la puerta en aquel momento con un mensaje especial a la Virgen María. Y ella dice, ¿cómo voy a ser madre? Con el poder de Dios voy a ser madre. No con el poder de los hombres, ¿verdad? Sino por el poder que viene de Dios. El mismo Espíritu de Dios te llenará con su sombra, y todo el poder de Dios te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Entonces, San Gabriel es poder de Dios. Y San Rafael, sanación o medicina. A veces está más, se entiende más, ¿verdad? San Miguel y San Rafael son los que más se entienden en la misión que ellos reciben de reconciliar a los hombres con Dios, San Rafael, y de también promover la vista a Tobías, ¿verdad? Que había quedado ciego, y en aquel momento, gracias a la intervención de Rafael, ¿verdad?, que le da una medicina especial para su padre Tobías. Hermanos, de esa manera Dios actuó con esos mensajeros, dándonos señales de que no estamos solos. Y ojalá que en este trayecto de vida nosotros también veamos que tenemos una misión para seguir adelante también el plan de salvación de Dios, como los ángeles y arcángeles. Y de esa manera pidámosle que nos ayude también a defendernos contra el mal, a ser nosotros los primeros en buscar siempre el camino que nos conduce a Dios, y promover a otros también en este camino, ¿verdad? Y si Dios nos da una misión,
pues hay que decirle sí también, como lo dijo la Virgen María, para ser de esa manera los protagonistas de un mundo mejor. Niños y jóvenes, queremos verlos también a ustedes más cerca de Dios y a la voluntad de Dios también, siguiendo los pasos de sus seres queridos, la cultura agrícola, ¿verdad?, que siga también adelante, y pidan al Señor que puedan ustedes también ejercer todas esas tradiciones y maneras de adorar a Dios en figura también de los ángeles, que ustedes también sepan ver la mano de Dios que los acompaña, ¿verdad? Y no se alejen de las cosas de Dios, más bien reprendan, como todos sabemos, y rechacen al maligno, que, como dice un texto, el maligno anda como un león rugiente, ¿verdad? Un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Resistirle firmes en la oración, con la oración y en la fe en Dios. Esa es nuestra mejor idea, ¿verdad? No dejarnos llevar por las enseñanzas del mal. Que Dios y nuestra Madre Santísima escuchen nuestros ruegos y San Miguel nos defienda contra el mal. Que ese sea. Amén. Pónganse de pie, hermanos, tenemos oraciones especiales en honor a los arcángeles. Presentemos a Dios nuestras oraciones y dejemos que suban hasta su presencia por mano de sus santos arcángeles, diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia del tercer milenio, para que los ángeles de Dios la guarden en su peregrinación por este mundo, oremos. Escucha, Señor. Por el Papa y los pastores del pueblo de Dios, para que sean auténticos y fieles mensajeros suyos para todos los hombres, oremos al Señor. Escucha, Señor. Por los gobernantes y los que tienen poder y capacidad de decisión en nuestro mundo, para que sean dóciles a la ley inscrita en sus corazones y promuevan la justicia, el bien y la paz, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que se sienten tentados o atribulados, para que la ayuda de los mensajeros de Dios los sostenga para no sucumbir, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los agonizantes, para que los santos arcángeles los acompañen a la hora de la muerte y los lleven a contemplar el rostro de Dios, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros y todos los que hoy celebran su onomástico, para que seamos signo de la presencia de Dios, para que quienes vivan cerca de nosotros en medio del mundo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre bueno y misericordioso, escucha las oraciones de tu pueblo, que esperan con confianza tu ayuda. Danos tu gracia y tu verdad, para que nunca nos apartemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor.
queridos hermanos, para que el sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, ese sacrificio de alabanza llevado ante tu soberana presencia por misterio de los ángeles, y te pedimos humildemente que lo recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angelical, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por Cristo Señor nuestro, por Él adoran tu majestad todos los ángeles, y nosotros, a una con ellos, te adoramos llenos de júbilo, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando al ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque en esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Miguel Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los ángeles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y sabiendo, pues, hermanos, que estamos unidos a este misterio del amor de Dios que recibimos a través de los arcángeles y de San Miguel, en especial, bajo esa protección tan linda que hace Dios de sus hijos contra el mal, como decimos en la oración del Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Eso será posible si Dios nos envía su poder a través de los arcángeles. Cantamos.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien y desen pues el signo de comunión fraterna. Dense la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
todo corazón te doy gracias, Señor, y te cantaré delante de tus ángeles. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado y tu palabra que hemos escuchado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de los arcángeles y ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición general, pues vamos a utilizar el agua bendita para bendecir a la hermandad, más que todo, los que quieran acercarse para así recibir esa bendición con agua bendita. Y mientras lo bendecimos también, me imagino que si saben la oración de San Miguel, van a estar rezando esa linda oración a San Miguel. ¿De acuerdo? Si quieren acérquense un poquito más aquí al centro, todos los que van a ser bendecidos. Bien. En ese espíritu de oración vamos a orar pues unos con otros. Le decíamos en la homilía, qué lindo fuera contar con más ángeles a favor de nuestra vida en este mundo, y que los unos a los otros nos propusiéramos ser con una misión especial para custodiarnos más, ¿verdad?, en la vida, para promovernos más en la vida, en la salud, en el bienestar, en la paz. Pero muchas veces no es así. ¿Cuántas veces no hemos sabido tener buenas intenciones con el prójimo? Y es ahí donde no es Dios el que actúa cuando uno tiene una mala intención. A veces dicen, no, hay que se muera, ese dice uno. Cuando uno dice, hay que se muera, ¿quién está poniendo esas palabras en la boca a uno? El maligno, el diablo, ¿verdad? De todo modo, no soy yo, dice uno. Bueno, pero hay que pensar, algo podemos hacer en favor de la salud, en favor de la vida, de amigos, hermanos, familiares, vecinos. Si encontramos a alguien en la calle ahí que está, qué sé yo, tirado o preocupado porque se le quedó su moto, qué sé yo, eso es cómico, eso es serio, ¿verdad? Y que decíamos, a veces necesitamos tener esa capacidad de decirle, ¿te puedo ayudar en algo? Aquí estoy. Y en ese momento, ¿qué pasamos a ser? Mensajeros de Dios, ángeles de Dios. ¿Me entienden esa parte, verdad? ¿Cómo deberíamos de pensar en que los ángeles actúen más en nosotros y a favor de los demás? Amén. Amén. Oremos. Los que están sentaditos y quieren recibir la oración también, pónganse de pie. Dios Todopoderoso, míranos, Señor, con ojos de misericordia y derrama tu bendición sobre niños y jóvenes, familias y hermandad que ahora se unen a esta súplica en acción de gracias a los arcángeles, Señor, para que seas tú quien nos mire a través de ellos, quien nos visita a través de ellos, quien nos bendigas y nos defiendas a través de los ángeles, Señor. Y de esa manera la vida sea el mejor regalo que podamos tener mientras caminamos por este mundo, Señor. Y que podamos experimentar las pruebas cotidianas de tu amor, tanto en favor de nosotros, en medio de nosotros, y promovido también por nosotros y por los demás. Cuando nos ayudamos mutuamente, ahí obras tú, Señor, ahí vienes tú con la fuerza angelical que quieres también cubrirnos de todo mal. Derrama nuestra bendición y el amor de nuestra Madre Santísima también, ella que en el cielo vela por sus hijos, esté velando por cada uno de sus hijos más y más. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos
bajo la mirada del Dios Jesucristo y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a hacer esa bella oración de San Miguel. ¿Quién lo dirige ahí con los micrófonos? Así, en garífona puede ser también. San Miguel Arcángel, líbranos de la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y enseñanza del demonio. Reprende a Dios como decididamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, permitida con el poder divino a los infiernos a Satanás y a los demás espíritus malignos que hagan por el mundo a la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y la enseñanza del demonio. Reprende a Dios como decididamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, permitida con el poder divino a los infiernos a Satanás y a los demás espíritus malignos que hagan por el mundo a la perdición de las almas. Arcángeles de Dios, rueguen por nosotros. Un aplauso pues a los arcángeles de la familia especial. Y felicitamos a la hermandad. Otro aplauso para la hermandad. Están unidos. Reciban con esa fe y esa devoción tan linda a los arcángeles y especialmente de San Miguel. Y como estamos en la novena, falta un aplauso fuerte a nuestra Madre Santísima.